Disolución. Creo que los Yoga Sutras de Patanjali son la guía definitiva para la disolución. Y la otra es guía. Es una guía, es un texto que de alguna manera sí que nos trae a observar la vida desde algo nuevo, desde una posición o desde una percepción que trae una cierta novedad. Porque desde ese nivel o desde esa perspectiva de conciencia tras la cual este texto está escrito, no te queda otra, si lo lees con profundidad, con detenimiento y con discernimiento, que observar la valía que tiene ese propio texto, ¿no? Entonces los Yoga Sutras de Patanjali son el primer texto escrito difundido del yoga, que se escribieron según la gente de la India en el siglo III a.C., según los británicos en el siglo I después, y que atribuido a este señor, a este nombre, que tampoco se sabe bien quién fue, pero que trae toda esa amalgama de conocimiento y que nos hace también, de alguna manera, pensar de la manera correcta. Cómo generar esa disolución a través de la disolución de las inestabilidades de la conciencia. Y hay una parte al inicio, en el primer pada, en el primer camino, que es el Samadhipada, el camino de la hiperconsciencia, que habla de que incluso el pensamiento correcto, el conocimiento correcto genera inestabilidad de la conciencia. Y creo que ahí demuestra la valía del propio texto en sí, porque nos dirige a ser libre pensadores, nos dirige a no aceptar nada de lo que haya escrito después sin pasar por el filtro de nuestra verdad. Y hay muy pocos libros que nos orienten en esa dirección, ¿no? Y que este concretamente tenga pues esta antigüedad, pues creo que es importante. También, evidentemente, toda la filosofía del yoga, de alguna manera, también con otros muchos textos, ¿no? Pero este es uno de los más importantes. Y la propia filosofía de la práctica está también basada en el propio texto de la práctica y de la filosofía en sí, del descubrimiento, de la disolución, de alcanzar esa verdad. Y al fin y al cabo, ese es el origen de esa verdad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante para cualquier persona que esté en ese camino, porque además nos guía de una manera excepcional. Y otra cosa son las interpretaciones que se hacen tanto en Oriente como en Occidente sobre el propio libro. Y bueno, esto es una materia que podríamos discutir también, ¿no? Pero bueno, en definitiva, resumiendo, creo que es una guía hacia una verdad. Y más allá de que lleve intrínseco la palabra yoga, porque es que el yoga es eso, es una guía hacia la verdad. Me sugiere raíz, como tú has afirmado, me sugieren verdad también, ¿no? Me sugiere
bueno, pues que al final no se puede empezar el camino del yoga con los 8 pasos a partir del tercero, que sería el que viene después de estas proscripciones y prescripciones éticas, y que son la base de la sociedad en sí, quiero decir, ya no del camino del yogi, sino de cualquier persona, ¿no? Que es tener una ética interna importante, ¿no? En cuanto a la comprensión de uno mismo y cómo formar parte también de la sociedad y cómo incluir esas prescripciones que nos da, esos consejos que nos da, o esas incluso proscripciones, prohibiciones de lo que teóricamente un ser humano no debería hacer. Me parece que esa es la raíz de cualquier base, ¿no? Y me parece que una persona que practica yoga no debería pasar al siguiente paso sin tener eso, ¿no? Normalmente lo que yo me encuentro es que por lo menos las personas que están cerca o que practican en esta escuela, por ejemplo, ya vienen con eso bastante trabajado, ¿no? Por lo tanto es fácil pasar a una práctica sólida, ¿no? Pero si no soy coherente con mi verdad, si no trabajo con mi energía y no la desperdicio en deseos, si de alguna manera robo o no soy ético conmigo mismo o no soy bondadoso con los demás o ese largo etcétera que nos describen los yamas o los niyamas. Bueno, son 5, ¿no? Pero podríamos abrir cada uno de ellos, ¿no? Y empezar a hablar de manera individual sobre cada uno de ellos. Creo que no se puede practicar yoga. De hecho, los pasos, esto es una cosa importante, esos 8 pasos que Patanjali nos dice, son pasos que van generando conciencia individual de manera natural. Con lo cual, lo que la mayoría de personas que practican no saben es que si naturalmente yo no comprendo el primer paso, que son los preceptos éticos con la sociedad, o el segundo paso, que son los preceptos éticos interiores, no voy a ser capaz de tener conciencia corporal. El siguiente paso no llega. Es un paso evolutivo. Para mí, más que angas o partes de una práctica, para mí esos 8 pasos son estados de conciencia en sí. Entonces, llegar a una conciencia corporal, que sería el asana, el tercer paso, sería imposible si no tengo una conciencia mínima, ¿no? O una conciencia un poquito más evolucionada de cómo funciona la sociedad y cómo tengo que respetar la sociedad en sí, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la raíz, tú lo has dicho bien, para comenzar a evolucionar y que ese tallo siga creciendo en la propia práctica. Pero también observo, por ejemplo, incluso en el mundo del yoga, que se habla demasiado de yamas y niyamas. De hecho, cuando alguna vez bicheo por Instagram, creo que todos los posts prácticamente que me puedo encontrar hablan solamente de yamas y niyamas y le dan 1000 vueltas a esto. Incluso en la India yo he estado en algún debate sobre los yamas y niyamas y te puedo asegurar que yo quería cerrar los ojos y salir del lugar donde estaba, porque solo había discusión. El texto en sí tiene 4 caminos. El primer camino es el Samadhi Pada, que es el camino de la hiperconsciencia. Nos explica el propósito del yoga, a ver la realidad desde una amplitud, para luego venir y contarnos en el segundo Pada, que es el Sadhana Pada, que es el camino de la práctica, cuáles son los 8 pasos a seguir, ¿no? Donde aparecen esos yamas, niyamas, asana, pratyahara, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, ¿no? Que es el camino de la práctica en sí. Pero incluso luego hay otra tercera parte que nos habla de los siddhis o de las paranormalidades o de las capacidades, mejor dicho, que el yoga nos puede traer, y luego hay una parte final donde se habla del absoluto, ¿no? Entonces creo que al final, incluso de la propia obra, nos quedamos los seres humanos en los pasos, ¿no? Porque a las personas nos gusta que nos den hecho, que nos digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y evidentemente el libro no deja de ser una guía y es bonito, ¿no?
que este libro con esta antigüedad y con esta sabiduría ya llega a nuestras manos y esa guía llega a nuestras manos. Pero como he dicho anteriormente, el conocimiento correcto también genera inestabilidad y solo una verdad interna puede darme esa apertura de conciencia real, que es a donde nos dirige los sutras de Patanjali. Entonces aquí creo que también es importante poner las cosas en su sitio y luego abrir conciencia para evidentemente venir e ir puntualizando en cada uno de los aspectos para poder ir generando esa verdad interior. Y si además atajamos esas prescripciones desde lo entendido socialmente, desde la cultura social, que es, por ejemplo, en esas discusiones que incluso yo he estado en la India sobre los yamas, he observado, ¿no? Al final nos llevamos las prescripciones, las hacemos nuestras según nuestra cultura, según nuestra identificación. Lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, depende muchas veces también de lo que la cultura establece como correcto e incorrecto. Y eso muchas veces es también lo opuesto a nuestra verdad interna o a la verdad universal. Por eso deberíamos observar esas prescripciones, entenderlas, comprenderlas, examinarlas y analizarlas interiormente, pero también hacerlas nuestras. Esos preceptos éticos los podemos encontrar en cualquier persona solamente observando cómo mira a los ojos o cómo sonríe o la disposición para ayudar o para generar alegría en el prójimo, ¿no? Yendo a un supermercado y hablando con una dependienta te puedes encontrar perfectamente esa sonrisa que te alegra el día, o esa mano que te ayuda a cruzar la calle, o que te paras y te vas a saltar un semáforo y te retiene para que el autobús no te lleve por delante. Creo que el ser humano nace en sí con esos valores o con principios, ¿no? Y luego ya pues culturalmente vamos aprendiendo y nos vamos desviando, ¿no? Entonces al final también estos yamas y estos niyamas son el volver a esa humanidad, por así decirlo, ¿no? Y desde esa humanidad es cuando estamos preparados para iniciar el sadhana pada, que es el camino de la práctica. Asana sería el tercer paso de los 8 pasos para generar un estado meditativo o un estado de apertura de conciencia. Como he dicho anteriormente, para mí los 8 pasos, que evidentemente son sadhana, sadhana significa práctica diaria y diligente, deben ser efectuados con esa diligencia y con esa entrega. Pero es también importante ver que ese tercer anga, ese tercer paso, es solo el tercero de 8. Que esto es algo también que se confunde mucho en la filosofía del yoga por cómo en Occidente la interpretamos. En Occidente pensamos que el yoga es solo asana, es decir, movimiento orgánico, firme y agradable con el cuerpo, ¿sí? Pero incluso en los Yoga Sutras de Patanjali, dentro de los 4 padas, los 4 caminos, y dentro de ese segundo pada incluso, solamente hay una ocasión en la cual aparece la palabra asana, una ocasión, de miles de palabras y de unos 200 y pico versos. La frase es Sukham Stiram Asana, y la frase significa que el asana, la posición, debe ser firme y agradable. No habla de contorsionismo, no habla de posturas, no habla de hacer sirsasana y ponerse con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. De hecho, lo que yo interpreto, lo que yo siento, ¿vale? Siempre también desde esta propia interpretación, es que cuando habla de la posición sentada, que es también un asana, sería la posición de piernas cruzadas con la columna recta.
y con los hombros hacia atrás. Realmente imagino que ahora pasaremos al pranayama, que es los ejercicios respiratorios. Pues Patanjali nos dice que para pasar a esos ejercicios respiratorios el cuerpo tiene que estar firme y agradable. Porque si no está firme y agradable, no me puedo concentrar en la respiración. Me concentro en el dolor que supone mi cuerpo al estar en esa respiración. Y por eso ese tercer paso viene detrás de los yamas y los niyamas. Porque si yo me siento en una posición, primero va a ser dolorosa si yo todavía no entiendo cómo funciona mi mente o si estoy cometiendo comportamientos violentos o una actitud que sea indulgente o no, porque eso hace que mi mente no esté tranquila, eso genera una inestabilidad brutal en mi mente. Entonces, si esas inestabilidades siguen, de nada sirve sentarme e intentar mantener una posición estable durante un largo periodo de tiempo. Por eso primero tengo que ir a esos pasos. El tercer paso sería esa posición firme y agradable, porque si no, no voy a poder de manera firme y agradable enfrentarme al cuarto paso, que es observar la respiración o controlar la respiración. Ahora llegaremos, me imagino. Bien, entonces, bajo esta tesitura, evidentemente comparto también lo que dices, ¿no? El asana es el templo del cuerpo y es muy importante el saber venir al cuerpo y tener conciencia corporal. Muy importante. De hecho, el asana para mí ya no, como dice Patanjali, sino como lo practicamos en la actualidad. Con sus movimientos, con sus posturas, con pues, toda esa amalgama y esas herramientas que creo que son vitales también y que son muy importantes. Nos ayuda a preservar nuestro templo, nos ayuda a conocer esta maravillosa ingeniería interna que no solamente se construye por fuera. El músculo no tiene solo que verse de manera fuerte y vigorosa o contraída. El asana hace que el músculo esté lapso para poder estar relajado y vivir en un cuerpo relajado. Pero al mismo tiempo son ejercicios que nos ayudan a tener un interior sano, que masajean los órganos internos, que aminoran el ritmo cardíaco, que expanden la exposición o la capacidad de los pulmones, que flexibilizan las articulaciones, los tendones, los huesos, que permiten que los nervios vayan pasando por nuestra querida columna vertebral, tan importante, para que estén relajados, estén sueltos y las funciones de todos los sistemas, los 9 sistemas corporales, estén conectadas, ¿no? Entonces, desde ahí es importante esta parte, es importante esta práctica. Y es incluso otra forma de meditación, porque cuando yo traigo conciencia corporal, estoy viniendo al cuerpo y al concentrarme plenamente en el cuerpo, lo que estoy haciendo es observar, empezar a observar esa inestabilidad que me surge de todo el amasijo de pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces es una parte fundamental dentro de la práctica. Yo siempre digo que el asana no necesariamente tiene que ser únicamente en la sala de práctica. Puede ser caminando, puede ser en la postura que tengo sentado, si tengo la espalda recta, los hombros ligeramente hacia atrás. Porque al final nos dirige también a esos dhyanasanas, ¿no? Yo tenía un maestro que me decía que el hacer sirsasana o abrir las piernas o hacer un ejercicio de fuerza donde suspendes todo el cuerpo con las manos, el propósito era poder siempre sentarme de una manera prolongada, permanente, para poder pasar a la meditación. Para mí, con la observación que tengo en las clases incluso, ¿no? Y viendo la evolución de todas las personas que inician la práctica y que progresan a nuestro alrededor,
Este suele ser uno de los pasos más complicados, incluso donde muchas personas se estancan. Porque cuando el cuerpo ya está calmado, cuando la respiración se empieza a observar y se empieza a controlar, cuando una exhalación puede hacerse infinita, lo infinitesimal también empieza a aparecer, es decir, lo que hay dentro, lo pequeñito que no observamos normalmente empieza a salir a la superficie, ¿no? Dicho de otro modo, pues lo inconsciente, ¿no? El pensamiento inconsciente del cual no somos capaces de observar si no hay una calma. No se puede observar el fondo del lago si la superficie del lago no está totalmente en calma y quieta. Entonces, en esa quietud es donde aparece esto, ¿no? La respiración en sí es una propia guía, es una guía fantástica hacia nuestro desarrollo personal e individual, porque cuando yo aprendo a generar esos recursos, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de respiración, en los cursos de respiración que hacemos, decimos que el propósito de la respiración es ser consciente de la respiración, que la respiración sea nuestra herramienta, que cada vez esté más a nuestro alcance. Estoy en una discusión, estoy en un momento de estrés, de ansiedad o en alguna situación que exige lo mejor de mí mismo. Si yo consigo conectar ahí con la respiración, tengo muchísimo ganado. Pero al mismo tiempo esa conciencia respiratoria nos va atrayendo una conciencia meditativa, nos va permitiendo hacer que esa superficie se vaya calmando más y el fondo del lago lo pueda ir viendo con mayor claridad cada vez, ¿no? Entonces es un paso fundamental. Muchas personas no quieren que eso pase, no queremos que la superficie se calme, porque lo que hay debajo puede ser doloroso, puede traerme cierto sufrimiento. Y por eso hay reactividad normalmente en este paso. Y al final pues hay excusas, ¿no? Como a mí esto me aburre o no consigo conectar con la respiración. Claro, pues no consigues conectar con la respiración porque tu mente está muy activa. Y al final incluso es interesante ver cómo todos los pasos se van retroalimentando, ¿no? No hay que tener todo perfecto, un 10 en cada paso para pasar al siguiente nivel. Puede haber miles de escalas de grises y de negros en cada uno de ellos y se pueden ir simultáneamente compaginando. Y aquí es interesante ver que como también a la hora de establecer ese contacto con mi pensamiento y traer ese pensamiento correcto interno y esa verdad interna a la respiración es fundamental. En definitiva, prana es bioenergía. Llama es la distribución de esa bioenergía, ¿no? Y pranayama es empezar a tener contacto y conciencia de cómo esa bioenergía actúa dentro de nuestro cuerpo. No solamente desde un nivel físico, como puede ser pulmonar y cómo trabaja el sistema respiratorio o cómo el oxígeno y los niveles de CO2 y esta ingeniería hacen que el sistema simpático o el sistema parasimpático se equilibren, ¿no? Que esto es muy importante, pero también hay un poquito más de otra capita un poquito más profunda, solo un poquito más, paralela a la física, que es aquello que llamamos prana, que en el yoga se utiliza mucho esta palabra, que es bioenergía, y en este paso es donde comienza la exploración de esa bioenergía. Pratyahara, una de las traducciones que solemos utilizar es abstracción de los sentidos. Yo he empezado a ver y aprender que cuando digo esto la gente se me queda así mirando, abstracción de los sentidos, ¿eso qué es? Pues vamos a hablar que es tener conciencia de cómo funcionan nuestros propios sentidos, ¿no? Que básicamente son pues, los 5 sentidos principales, ¿no? El olfato, la vista, el oído, el tacto.
Me ha dicho 4, creo, no sé, que me falte ahora. El gusto. El gusto. Entonces, observar cómo los sentidos van trayendo el movimiento de la mente. Observar que el propio deseo, placer y esas innumerables condiciones que luego vamos generando dentro de nosotros están afectados y alterados por los 5 sentidos, ¿no? Es otra práctica que empieza a hacerse cada vez más natural, incluso cuando voy siguiendo los 5 pasos, porque cuando conecto ya con la respiración en esos niveles, pues empiezo a venir a la otra capa un poquito más sutil, que es el cuerpo astral, que es ese movimiento emocional más cerca del pensamiento. Y en ese movimiento de emociones y pensamiento, evidentemente los sentidos tienen un papel fundamental a la hora de hacer que ese movimiento pues, pueda ir, por ejemplo, detrás de ese sentido, ¿no? Pues si estamos aquí en ayuno esta mañana y empieza a venir un olor lindo de un bizcocho recién horneado en la cocina y directamente voy a pensar que tengo hambre o cuando a lo mejor tampoco necesito comer, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una serie de movimientos del pensamiento y lo que la práctica de este anga, de este quinto anga, pratyahara, nos trae son también herramientas para poder aquietar esos sentidos, observarlos y venir a las otras capas más sutiles o un poquito más profundas que ya empiezan a conectar con aquello que llamamos meditación. Es lo que comúnmente en la filosofía moderna se llama como mindfulness, ¿no? Hacer ejercicios que nos ayuden a tener esa conciencia más plena del momento. ¿Y qué es lo que nos aleja de la plenitud del momento? Los sentidos. He hablado de herramientas, porque son innumerables las herramientas. Por ejemplo, la meditación guiada suelen ser herramientas que podemos encajonar aquí en este tipo de práctica, pero vuelvo a repetir, y esto es una visión personal, para mí esos pasos no son únicamente herramientas, sino prácticas, sino son estados de conciencia. Entonces, yo diría, y recuerdo, justo estoy recordando que Patanjali lo dice así, en el primer pada, todavía no conectándolo con esto, que al ir generándose inestabilidad de conciencia, es lo que empieza a pasar en este anga, toda esa impetuosidad, toda esa amalgama de pensamientos irracionales que son generados por los sentidos, vamos a llamarlo compulsividad, pues empieza a desaparecer. Y ese es el estado de conciencia que este anga pretende, el de eliminar la compulsividad asociada a los sentidos. Es muy curioso, ¿no? que las personas, como nuestra mente comparativa, angustiada y deseosa de ser algo, necesita calificarse y necesita encontrarse dentro de los pasos para decir yo estoy aquí o estoy acá. Cuando uno comprende el yoga, empieza a comprender que eso no existe, porque la identificación con cualquier aspecto debe desaparecer, ¿no? Y está bien que esto salga justo ahora, en este momento, porque ya a esta altura de la práctica, en ese dharana, la identificación con esa personalidad debería estar ya bien trabajada, bien limada. Siempre digo que es el proceso de limar el diamante en bruto. Si lo extraemos de la roca va a estar lleno de adherencias. Y el proceso del yoga es el de limar todas esas adherencias para encontrarnos con ese diamante. Y
Y aquí, pues ese diamante ya intentamos que empiece a verse, a lo mejor alguna puntita, esa luminosidad que está escondida tras la roca y que empiece a hacerse ver. Cuando los sentidos se aquietan, viene un estado de concentración, el cual me permite, digamos, por decirlo de alguna manera, observar aquello que nos rodea con una mayor intensidad, con un mayor afinamiento, con una mayor profundidad. Como hemos dicho, personalmente entiendo que no solamente son herramientas o partes de una práctica, sino también son estados de conciencia que se van adquiriendo. Entonces, lo que este dharana nos permite es afinar la mirada de todo lo que nos rodea y empezar a observar, en este caso, el objeto. En el yoga se utiliza mucho este vocabulario que es el observador, que es el meditador. Observa el objeto de meditación y el propósito es fusionarse con el objeto de meditación. Es decir, concentrar la mente tanto en algo concreto, único, para ver qué fenómeno va ocurriendo cuando eso va pasando y intentar que ese objeto de meditación se funda con el observador. El observador se convierte en lo observado y lo observado se convierte en el observador. Este sería el fenómeno que se produce o que intenta que ese dharana tenga ese sentido, que ahora hablaremos, imagino, en el siguiente paso, dhyana, que es lo que significa, y profundizaremos un poquito más. Entonces, en la práctica, si tuviésemos que realizar ejercicios o herramientas prácticas que nos ayuden a eso, pues podríamos hacer ejercicios de concentración en objeto de meditación, concentración en un sonido, concentración en objeto-sonido, concentración en el cantar de un pájaro durante el máximo tiempo que podamos, o observar directamente una flor el máximo tiempo que podamos. A veces también, como digo, ese paralelismo del estado de conciencia y la herramienta que estoy utilizando se van encontrando, y no es necesario tampoco generar estas prácticas obsesivas en las cuales yo tengo que tener mi objeto de meditación es el mismo siempre y tengo que... Patanjali no habla de eso. En su libro, Patanjali habla de la disciplina, de la intención, de la entrega que hay que poner en la práctica, y que cada persona, si tiene estas características de disciplina, de autoentrega, de autoobservación, de intención, de sentimiento, en la práctica puede alcanzar cualquiera de estos estados o cualquiera de estas propuestas, ¿no? Pero luego los medios que utilizamos, ¿no? Que es ya donde viene todo, el otro yoga, ¿no? ¿Qué herramienta es mejor? ¿Qué herramienta es peor? Que se organice de una manera, que se organice de otra, ¿no? Provienen de otros elementos culturales, prácticos, de linajes, de maestros, ¿no? que se van acumulando y que hay tantos casi como personas hay en el mundo. Entonces ahí tampoco me gusta entrar cuando trabajamos con esto. Creo que es mejor hablar desde la sencillez que incluso el propio Patanjali propone. Al final, por eso este texto es tan valioso, porque nos incita a buscar esa verdad dentro de nosotros y no a seguirlas con los métodos establecidos. Evidentemente hay una guía, pero es una guía para ir identificándonos con qué está sucediendo dentro de nosotros simplemente.
Qué bonita la palabra conciencia, qué bonito la palabra contemplación. Pues definen este séptimo paso que se denomina dhyana, que se llama meditación, que a mí me gusta decir otra palabra que acuñó uno de mis maestros, que es intuición lineal. ¿Qué significa esto? Voy a intentar explicarlo, ¿no? Hemos dicho antes en el paso anterior, en dharana, que intentamos concentrarnos en el objeto de meditación para que el observador se fusione con el objeto de meditación, ¿no? Y se genere esa expansión, por así decirlo. Lo que ocurre en este paso es eso: el observador se funde con el objeto de meditación, con lo cual se convierte en el propio objeto observado. Y esto trae una visión totalmente de la realidad, que ayuda plenamente a desidentificarnos con nuestra personalidad, con el ego, con todo este constructo de pensamientos ilusorios que hemos construido acerca de nosotros. Entonces es un golpe de realidad hermoso, que es el de sentir esa plenitud, esa paz interna y esa sensación de calma extensa. Esto es lo que nos trae este paso. Y lo que intentamos también en el ejercicio práctico cuando estamos en este paso es mantener esa sensación el máximo tiempo posible una vez ya se ha alcanzado. Ese es el objeto, ese es el propósito. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo explicar esto para que se pueda entender desde otro punto de vista? Esta palabra intuición lineal a mí me gusta porque nos ayuda a entender ese paso y ese descubrimiento de aquello que está más arriba de la mente, que es una inteligencia superior, que es una inteligencia natural, que es una inteligencia que nos muestra la esencia verdadera de las cosas. Y esa inteligencia, nuestra mente y esa mosca cojonera o esa mente del mono, difícilmente nos permite acceder a ella. Por eso el yoga es tan magnífico, ¿no? Porque nos muestra el camino y nos hace poder conectar con esta sensación, por así decirlo. Entonces, estando ahí, o una vez este estado empieza a ser parte de nuestro día a día, la comprensión de todo lo que hay alrededor cambia. La realidad se ve con otros ojos y se ve como algo nuevo. Se ve como un florecer constante. Y en ese florecimiento o en esa comprensión, lo que se empieza a acontecer dentro del propio ser humano es esa desidentificación con la propia personalidad. Con lo cual en ese proceso ya estamos, digamos, un poquito más disueltos. Hemos utilizado la palabra disolución al inicio. Disueltos, ¿no? Y más cerca de esa esencia universal. Samadhi describe el último paso, según Patanjali, en los Yoga Sutras, y describe un estado que se denomina como hiperconsciencia, es decir, un estado de encuentro con un conocimiento todavía superior. Digamos que es un estado de expansión total de la consciencia o el último estado de evolución humana. Igual, también
como Patanjali bien describe en los sutras, hay 8 pasos dentro incluso del propio samadhi, ¿no? A veces hablamos también de estas escalas de negros y grises, que en el propio samadhi también se encuentran. Según la práctica, se alcanza cuando se mantienen estados de intuición lineal o de dhyana prolongados. Según Sivananda, son 20 minutos concretos de permanencia en ese Anandamaya Kosha. Es el último estado de disolución, y en este estado de disolución se empiezan a perder casi por completo, según el estado, según el paso dentro del propio samadhi, los procesos de identificación con la personalidad. Entonces digamos que es un encuentro con esa totalidad, un encuentro con lo absoluto que además permanece. Entonces los grandes yogis de la India o los grandes sabios o los grandes rishis supuestamente han alcanzado estos estados de conciencia. Es el propósito, es el objetivo del yoga. Es algo que nos hace caminar, como cualquier utopía nos puede hacer caminar. Es posible, se puede alcanzar, pero al mismo tiempo no debería ser algo que condicione nuestros caminos dentro de la propia filosofía, porque en todos estos 8 pasos que estamos viendo ya hay un autoconocimiento muy superior a lo habitual, y a veces queremos identificarnos incluso con los pasos o querer llegar a un estado que tampoco corresponde con nuestras realidades, ¿no? Y de hecho no nos damos cuenta que el siguiente paso solo se da cuando acepto la realidad total, observo de manera total el paso o el estado en el que estoy ahora. Eso, cuando esta conciencia aparece, hace que el ritmo de la práctica y de esa propia evolución sea mucho mayor, mucho más rápido. Entonces, vamos a denominarlo así, como ese encuentro con lo absoluto, y también como una especie de utopía, en la cual el yoga nos dice que podemos llegar. Evidentemente, un texto como estos Yoga Sutras de Patanjali no puede escribirse sin alcanzar ese estado de consciencia. Sería imposible para un ser humano. Incluso cuando la vida parece tranquila, algo en nosotros no descansa del todo. Una inquietud sin nombre, una sensación de que falta algo. Patanjali también se hizo esta pregunta y la respondió desde la observación directa. El sufrimiento no viene de lo que nos ocurre, viene de cómo lo habitamos por dentro. Pero básicamente lo que nos cuenta el yoga y la filosofía es que esos 5 kleshas son el origen de cualquier sufrimiento, son la raíz de cualquier sufrimiento humano. Y si los observamos con detenimiento, todos y cada uno de nosotros estamos marcados de manera grande por cada uno de estos y generamos ese tipo de apegos, identificaciones, miedos, y el miedo a la muerte, por ejemplo, que subyace detrás de cada ser humano. El samadhi no deja de ser una muerte también, porque es una muerte de todo lo conocido. Y el ser humano tiene mucho miedo a no conocer, a no controlar, a no moverse en una zona en la cual no se sienta habitado de manera tranquila, pero no se da cuenta de que es en el otro lado del río donde toda esa inestabilidad va a desaparecer. Y los orígenes de estas inestabilidades son estos kleshas.
Por eso la palabra discernimiento y la palabra que en sánscrito es viveka y la palabra vairagya, que en sánscrito significa desapego, son dos palabras que se utilizan mucho en la filosofía del yoga, porque solo a través del constante, y cuando hablo constante, no digo de una vez al día, a cada segundo del día, a cada milésima de momento en el cual yo hago una observación de aquello que ya se ha construido dentro de mí, traigo esa mirada de discernimiento total, como si estuviese abriendo una lata para cuestionar, para ver, para aceptar, para observar desde una verdad mayor, mi propia realidad. Y al mismo tiempo juego a ese rol en el cual, a través de la práctica diaria, diligente y constante, también observo que puedo desapegarme de toda esa condición o de todo ese tipo de pensamientos o de esos kleshas que generan ese sufrimiento. Ahí es donde se resume en estas palabras también lo que es el yoga. No hay disolución de la conciencia o unión del ser individual y del ser universal sin ese trabajo. No existe. No existen los milagros y el yoga es un proceso natural de acompañamiento en la propia práctica diligente para poder ir generando todo esto. La práctica ni siquiera tiene que ser la práctica dentro de la sala de práctica, porque al final la hora de práctica dentro de la sala es lo que nos enseña a generar esta actitud de mirar, de ser consciente, de averiguar, de cuestionar de manera diaria. Y lo que se va haciendo en estos estados de conciencia o en esta práctica de 8 partes es que eso va viniendo a ese estado común, habitual, donde resido en mi día a día. Da igual si estoy durmiendo por la noche, da igual si me levanto por la mañana, da igual si estoy en el trabajo, o da igual si estoy viajando en un autobús, o da igual si estoy en la sala de práctica. La sala de práctica es la que me permite abrir esa conciencia para atraerla en cualquier momento de mi día a día. Y ahí es donde realmente se trabaja el desapego y donde realmente se trabaja el discernimiento, ¿no? Digamos que aquí es donde vuelven a generar una comunión estas dos vertientes, que una es, sí, los 8 pasos o los pasos que nos dicen que debemos seguir para realizar el yoga, o el estado de conciencia que se va generando y que es directamente proporcional a esos pasos. Y ahí es donde realmente está el yoga. El yoga está en nuestro día a día. Para mí, yoga, mejor dicho, para Adrián, yoga es vida. La palabra yoga significa vida, es la comprensión máxima de aquello que nos toca habitar. Entonces, si yo entiendo eso, entiendo que es un texto que nos habla de la pureza de la vida y del encuentro con la propia vida. La primera definición, el primer sutta ya nos dice, y aquí el camino del yoga, coma. Y aquí la comprensión de la propia vida, para no sufrir en este camino, para no generar esas identificaciones con nuestro yo, para ser felices, para habitar la alegría, el amor, la libertad y la verdad, es necesario ese camino. Por lo tanto, es el libro que nos muestra el camino y resume la esencia de aquello que llamamos yoga, que es el conocimiento de la propia vida.